Informes llegaban al comando central del Imperio Galáctico, detallando movimientos inusuales en los confines del espacio. Circulaban rumores inquietantes sobre una flota reunida por los humanos, una especie insignificante que el Imperio había encontrado antes. Sus naves y tecnología eran ridículamente primitivas. En comparación, el oficial de inteligencia imperial encargado de analizar estos informes lo hacía con un aire de indiferencia, sin molestarse en expresar su desprecio. La idea de que la humanidad pudiera hacer algo más que una pequeña molestia era absurda. Los oficiales recopilaban los datos y los enviaban a la cadena de mando con breves resúmenes desdeñosos. Los oficiales de alto rango que recibían estos informes estaban aún menos preocupados. Después de todo, el Imperio se había enfrentado y aplastado a civilizaciones mucho más avanzadas en el pasado. Los humanos apenas habían salido de su cuna planetaria la última vez que alguien se molestó en comprobar sus naves. Eran torpes, lentas y estaban armadas con armas que apenas rayaban la pintura. Un crucero imperial. La idea de que estos seres pudieran representar alguna amenaza era ridícula en los vastos y opulentos salones del mando del Imperio. La idea del avance humano era una broma. Los altos líderes, ataviados con las galas de su puesto, discutían los informes con sonrisas de suficiencia. Uno a uno, desestimaban las preocupaciones con arrogancia despreocupada, tratando la información como poco más que una distracción de sus asuntos más urgentes, como la vacilación del escuadrón ante las últimas adquisiciones territoriales o la planificación de su próxima gran conquista. Sin embargo, algunos sintieron una punzada de inquietud. Recordaban la terquedad del espíritu humano, la forma en que se habían negado a inclinarse por completo a pesar de haber sido ampliamente superados en encuentros anteriores. Pero cuando expresaron estas preocupaciones, fueron recibidos con burla y desprecio. ¿Cómo podía una especie tan atrasada representar una amenaza? La maquinaria de guerra del Imperio no tenía parangón. Su flota era la más grande y avanzada del mundo conocido. Galaxia. Seguramente estos humanos no eran más que una molestia, un desafío menor en el mejor de los casos. La postura oficial quedó clara. La flota de la humanidad, fuera lo que fuese, aplastaría rápida y decisivamente a los líderes del Imperio. Se burlaron de la idea de desplegar sus fuerzas de primer nivel para esta tarea. Asignaron los recursos justos para una demostración de fuerza, confiados en que incluso una fracción de su poder sería más que suficiente. Todo el asunto fue tratado como una formalidad, una oportunidad para recordar a la galaxia el dominio del Imperio. Los preparativos comenzaron, pero eran poco entusiastas. El Imperio no consideró necesario movilizar a sus fuerzas de élite. En su lugar, enviaron una flota de fuerza moderada. Creyeron que superaría cualquier resistencia que los humanos pudieran ofrecer. Esto no era una guerra para ellos. Era una operación rutinaria, una simple demostración de poder mientras revisaban sus naves y planificaban sus estrategias. Una sensación de exceso de confianza impregnaba las filas. La victoria. Era una conclusión inevitable. Las máquinas de propaganda del Imperio comenzaron a producir la narrativa de un glorioso e inevitable triunfo. La población tenía la seguridad de que la amenaza humana sería neutralizada rápidamente con un mínimo esfuerzo. En el gran esquema de las cosas, sería una nota al pie en la historia del Imperio, una pequeña escaramuza apenas digna de recordar. Los líderes del Imperio, regodeándose en su certeza, no vieron el sutil cambio en los informes que seguían llegando. Pasaron por alto los crecientes indicios de que esta flota humana era diferente a todo lo visto antes. Desdeñosos como siempre, pasaron por alto los pequeños pero significativos detalles, las señales de que la humanidad podría haber aprendido, adaptado y quizás incluso prosperado en los años transcurridos desde su último encuentro. Pero el Imperio estaba demasiado absorto en su propia grandeza como para darse cuenta de que se habían acostumbrado a ganar, acostumbrados a su lugar en la cima de la jerarquía galáctica. Para ellos, la idea de perder, especialmente contra los humanos, no era simplemente improbable, era imposible, y así, con ciega confianza, enviaron su flota al frente, listos para reclamar una victoria fácil sobre lo que creían un oponente ridículo. Pocos sabían que estaban a punto de enfrentarse a una fuerza mucho más formidable de lo que jamás hubieran imaginado. Los humanos se habían estado preparando demasiado silenciosamente en las sombras, lejos de las miradas indiscretas del Imperio. Habían aprendido de sus derrotas pasadas, desarrollado sus tácticas y construido su flota no para el espectáculo, sino para la supervivencia. El escenario estaba listo y el Imperio marchaba hacia una confrontación que destrozaría sus ilusiones y cambiaría el curso de la historia para siempre. La flota del Imperio avanzó con una confianza inquebrantable, una demostración de poder absoluto que debía recordar a la galaxia su dominio inexpugnable. Las naves,
relucientes con la última tecnología y repletas de armamento, atravesaban las estrellas como un cuchillo en la mantequilla. Para los oficiales a bordo de estas naves, la misión era casi rutinaria, una demostración de fuerza. Para aplastar una pequeña e insignificante amenaza, la flota humana, como les habían hecho creer, se derrumbaría a la primera señal del poder del Imperio cuando las dos flotas se unieran. La anticipación se convirtió en desconcierto. Las naves humanas aparecieron a la vista y las primeras impresiones fueron menos que impresionantes. Parecían viejas y anticuadas, casi como si las hubieran sacado de algún desguace olvidado. Los agujeros estaban marcados y apagados. Su diseño carecía de la elegante y amenazante elegancia de las naves imperiales. Los escaneos iniciales revelaron poca tecnología avanzada. Era como si los humanos hubieran improvisado una flota con los restos de eras pasadas, un mosaico de reliquias apenas funcionales. Los oficiales imperiales intercambiaron miradas de diversión y desdén. Se suponía que esta era la gran amenaza humana. Algunos incluso cuestionaron por qué se habían molestado en venir. Seguramente no valía la pena el esfuerzo. Bromeaban sobre la falta de comprensión de los humanos, burlándose de sus naves anticuadas y especulando sobre la rapidez con la que se rendirían una vez que comenzara el tiroteo. El consenso era claro: esto terminaría en minutos. Una pérdida de tiempo. Tiempo que podría haberse empleado mejor en otro lugar. Se dio la orden de disparar con poca fanfarria. Algunos oficiales apenas prestaron atención, más centrados en sus asuntos personales que en la batalla en curso. Se dispararon los primeros disparos y la flota del Imperio esperaba una devastación inmediata. Pero en lugar de derrumbarse bajo el bombardeo, las naves humanas hicieron algo inesperado: se movieron con rapidez y fluidez, desafiando su aparente volumen y edad. Las risas a bordo de las naves imperiales se desvanecieron en el silencio, reemplazado por la confusión. La flota humana respondió con una precisión y coordinación que impactaba. Las maniobras fueron rigurosas y disciplinadas, ejecutadas con una habilidad que sugería que eran todo menos reliquias oxidadas. Parecían ser lo que debería haber sido una victoria fácil. Empezaron a sentirse extrañamente desequilibrados. Los oficiales del Imperio, antes relajados, ahora se inclinan hacia adelante en sus asientos, entrecerrando los ojos ante las pantallas tácticas. Las naves humanas, a pesar de su rudimentario exterior, esquivaban, zigzagueaban y se topaban. Con un nivel de sofisticación totalmente inesperado, la flota humana contraatacó. Lo que siguió fue una exhibición de poder y brillantez táctica que destrozó la confianza del Imperio. Las armas que las naves humanas desplegaron no eran los sistemas obsoletos e ineficaces que habían anticipado, sino que eran devastadoramente avanzados, atravesando los escudos y cascos del Imperio con una eficiencia aterradora. La primera nave imperial que se ocultó estalló en una bola de fuego, cuya destrucción envió ondas de choque a la flota, no solo físicas sino psicológicas. Esta no era la batalla para la que se habían preparado. El pánico comenzó a extenderse a medida que las naves humanas, antes consideradas ridículas, comenzaban a desmantelar sistemáticamente las fuerzas del Imperio. Se movían como si anticiparan cada movimiento, explotando las debilidades de la formación imperial con precisión despiadada. Lo que se suponía que sería un ataque rápido y decisivo, se convirtió en una lucha caótica por la supervivencia. La superioridad numérica del Imperio y la tecnología se volvió inútil contra las tácticas y la potencia de fuego inesperadas de los humanos. Los oficiales imperiales, que momentos antes habían estado tan confiados, ahora se encontraban lidiando con la realidad de que no estaban preparados. Los humanos no solo se mantenían firmes, sino que contraatacaban con fuerza. Cada intento de recuperar el control se topaba con un contraataque que dejaba al Imperio tambaleándose. La flota humana estaba demostrando ser una fuerza como ninguna otra que hubieran encontrado antes, y la comprensión de que habían subestimado gravemente a su oponente comenzó a hacerse evidente a medida que la batalla se intensificaba. La arrogancia del Imperio fue despojada, reemplazada por un miedo frío y progresivo. Lo que había comenzado como una misión rutinaria se estaba convirtiendo en una pesadilla. La flota humana, que una vez consideró nada más que una molestia, ahora amenazaba con destruir la misma fuerza que había sido enviada para aniquilarla. Y con cada momento que pasaba se hacía más evidente que el Imperio había caído directamente en una trampa. Se cerraba a su alrededor con cada movimiento. Los humanos intensificaron la batalla. La flota del Imperio, a pesar de todo lo que tenían contra las naves humanas, lo que había comenzado como una ofensiva segura se convirtió en una lucha desesperada por el control. Los comandantes imperiales, que inicialmente habían estado tan seguros de su victoria, se enfrentaban ahora a una cruda y aterradora realidad. La flota humana,
lejos de ser la colección de reliquias obsoletas que habían asumido, era algo completamente distinto, algo mortal y devastadoramente eficiente. Cada vez que una nave imperial entraba en combate, se veía superada en maniobras y armamento. Las naves humanas, que a primera vista parecían torpes e inferiores, ahora se movían con una precisión aterradora. Sus ataques eran calculados, sus defensas impenetrables. Los sistemas de puntería avanzados del Imperio, que nunca habían fallado, se vieron repentinamente desconcertados por las maniobras humanas. Misiles que deberían haber impactado, desviados de su curso, ráfagas láser que deberían haber atravesado los cascos. Fueron absorbidos o desviados por tecnologías invisibles. Era como si las naves humanas desempeñaran un papel diferente. Juego End. Completamente uno que el Imperio desconocía por completo. Las armas que desataron estaban más allá de todo lo que las fuerzas imperiales habían preparado. Poderosas explosiones de energía que atravesaban los escudos más resistentes como si fueran proyectiles de papel que se movían más rápido y golpeaban con más fuerza que cualquier otra cosa en el arsenal del Imperio. Con cada ataque devastador, otra nave imperial quedaba reducida a escombros, otra pieza de la imagen invencible del Imperio se hacía añicos. Al principio, la comprensión se apoderó lentamente de un miedo creciente que se extendió por las filas imperiales como un virus. Los informes que llegaban eran demasiado consistentes, demasiado condenatorios para ser ignorados. La flota humana no solo se mantenía firme, sino que estaba desmantelando sistemáticamente las fuerzas del Imperio, y el Imperio, con todo su poder y toda su supuesta superioridad, no pudo hacer nada para detenerlo. El pánico comenzó a apoderarse. Se gritaban órdenes en tonos cada vez más frenéticos, pero nada parecía funcionar. Todas las estrategias que el Imperio empleaba contraatacaron casi antes de que comenzara. Las naves humanas anticiparon sus movimientos, ajustaron sus tácticas y atacaron con una precisión letal. Era como si hubieran visto esta batalla antes y simplemente estuvieran siguiendo un guión, uno en el que el Imperio no participó. Los comandantes imperiales, antes tan seguros de su dominio, ahora se encontraban cuestionándolo todo. ¿Cómo habían sido tan ciegos? ¿Cómo se habían dejado llevar a esta trampa? Las respuestas eran tan esquivas como las propias naves humanas. Se les escapaban de las manos mientras su flota se desgarraba pieza a pieza en medio del caos. El líder de la flota imperial, un comandante experimentado que nunca había conocido la derrota, tomó una decisión desesperada. Abrió un canal de comunicación directo con la flota humana. Su voz se tiñó con una mezcla de ira, frustración y un miedo creciente. Ya no pudo contenerlo. Exigió hablar con el comandante humano para comprender cómo habían logrado este engaño, cómo habían convertido la TBL tan completamente. La respuesta llegó. Tras un momento de tenso silencio, la voz del comandante humano era tranquila, casi casual y un marcado contraste con el caos que se desplegaba a su alrededor. No había regodeo, ni tono burlón, solo una simple explicación. La humanidad, explicó, había pasado años perfeccionando el arca del engaño. Habían aprendido de cada encuentro, de cada derrota, y habían convertido esas lecciones en su mayor arma. Las naves que el Imperio había descartado como obsoletas eran, de hecho, muy avanzadas. Sus verdaderas capacidades se escondían bajo capas de inteligencia artificial. Los humanos habían permitido que el Imperio viera lo que querían ver. Se habían aprovechado de su arrogancia y exceso de confianza, y los habían arrastrado a una batalla que nunca debieron ganar. Cada aspecto de la flota humana, desde su apariencia hasta sus tácticas, había sido cuidadosamente diseñado para explotar las debilidades del Imperio, y ahora, con la flota del Imperio desmoronándose y sus ilusiones destrozadas, el comandante humano dejó claro que esto era solo el comienzo. Los humanos no tenían intención de detenerse. Habían demostrado a la galaxia de lo que eran capaces y estaban listos para reclamar su lugar entre las estrellas. No como las presas que habían sido, sino como depredadores. El comandante imperial, sin palabras, solo pudo observar cómo la flota humana continuaba su implacable asalto. La verdad era innegable. Habían subestimado a la humanidad y les había costado caro. La batalla estaba perdida.
La flota del Imperio estaba en ruinas y la galaxia estaba a punto de presenciar el surgimiento de un nuevo poder, uno que dominaba el arte de la guerra y formas que el Imperio nunca había imaginado. La verdad, ahora completamente revelada, golpeó al Imperio con una fuerza más poderosa que cualquier arma. La humanidad no solo había sobrevivido sin ser detectada, sino que había prosperado, convirtiéndose en una fuerza formidable que dominaba el arte de la guerra mediante el engaño y la estrategia. Las palabras del comandante humano resonaron en las mentes de los oficiales imperiales, palabras que expusieron la arrogancia y la miopía del Imperio. Los humanos habían estado jugando una partida larga y el Imperio había caído directamente en su trampa mientras la batalla se intensificaba. La flota del Imperio comenzó a resolver la confusión inicial, que se había convertido en una ruta a gran escala, ya que las naves humanas atacaban naves clave con precisión, una por una. Las naves del Imperio quedaron inutilizadas o destruidas, y sus defensas se desmoronaban bajo el asalto sostenido y calculado. Los humanos sabían exactamente dónde golpear con cada golpe, sumiendo al Imperio en un mayor caos. Lo que había comenzado como un simple enfrentamiento se había convertido en una pesadilla para la flota, que una vez fue dominante. La avanzada tecnología del Imperio, a menudo la piedra angular de su superioridad, resultó inútil contra los humanos. Tácticas implacables. Escudos. Sistemas de armas defectuosos. Funcionaron mal y la flota, una vez organizada, se convirtió en un caos. Los humanos habían estudiado el Imperio, aprendido sus patrones y explotado sus debilidades con despiadada eficiencia. Ahora estaba claro que el Imperio había sido superado desde el principio, no en número ni en potencia bruta, sino en intelecto y estrategia. La desesperación se instaló. Mientras la flota del Imperio intentaron reagruparse, pero cada movimiento fue anticipado, cada estrategia contrarrestada. Los humanos habían planeado esto, tendiendo trampas internas, asegurando que, sin importar lo que hiciera el Imperio, se verían superados estratégicamente. El pánico se extendió por las filas. Se dieron órdenes y se revocaron, pero nada pudo detener el implacable avance de la flota humana. En un último esfuerzo, el Imperio intentó retirarse con la esperanza de salvar lo que quedaba de su otrora orgullosa flota, pero los humanos también lo habían previsto. Las rutas de escape ya estaban bloqueadas, los corredores de retirada cortados con precisión quirúrgica. Las naves del Imperio, ahora rodeadas, no tenían a dónde ir. La comprensión fue aplastante, no habría escape, ni reagrupamiento, ni una segunda oportunidad. El Imperio, a pesar de todo su poder y gloria, estaba atrapado en una red tejida por una especie que una vez consideraron insignificante. Desde una distancia segura, los líderes del Imperio observaron la batalla. Sus rostros mostraban una mezcla de conmoción e incredulidad. Habían sido tan seguros de su victoria, tan confiados en la superioridad de su flota que la idea de la derrota nunca se les había pasado por la cabeza. Al presenciar la destrucción sistemática de sus fuerzas, el peso de su fracaso comenzaba a hundirse. Habían subestimado a la humanidad y ahora pagaban el precio. Nave tras nave caía, cada una un golpe al orgullo y poder del Imperio. Los humanos no mostraron piedad. Sus tácticas eran precisas y su puntería mortal. Estaban desmantelando el Imperio pieza a pieza, borrando cualquier esperanza de recuperación. La otrora poderosa flota, el orgullo del Imperio, estaba siendo destrozada ante sus propios ojos, y no podían hacer nada para detenerla. En los momentos finales de la batalla, las naves imperiales restantes, maltratadas y rotas, flotaban sin rumbo en el espacio. Los humanos habían hecho lo que una vez se creyó imposible, habían puesto al Imperio de rodillas. El campo de batalla, ahora plagado de restos de naves imperiales, se erguía como un duro recordatorio de las consecuencias de arrogancia y subestimación. El liderazgo del Imperio, que había observado con tanta confianza al principio, ahora observaba atónito y en silencio cómo su imperio se derrumbaba ante ellos. Los humanos no solo habían sobrevivido, sino que habían triunfado mediante una estrategia de engaño y una inquebrantable voluntad de lucha. Habían logrado lo que ninguna otra especie había logrado. El Imperio, una vez temido en toda la galaxia, estaba ahora en ruinas. Su flota, diezmada, su poder, roto. La lección era clara, la galaxia había cambiado y los humanos, una vez subestimados y desestimados, ahora eran una fuerza a tener en cuenta. La caída del Imperio era completa y una nueva era estaba a punto de comenzar, una en la que la humanidad resurgiría de las sombras y reclamaría su lugar entre las estrellas. La batalla había terminado, pero los ecos de su impacto resonarían por toda la galaxia durante años.
Lo que quedaba de la otrora poderosa flota del Imperio regresaba, cojeando sus territorios de origen, maltrecho, destrozado y cargando con las horribles historias de su derrotar a los supervivientes, atormentados por lo que habían presenciado. Hablaba de una flota humana que desafiaba toda lógica, una fuerza que parecía débil pero que golpeó con una ferocidad inigualable. Las historias que traían estaban llenas de incredulidad y miedo, un marcado contraste con la arrogancia que les quedaba. A medida que estos relatos se difundían por todo el Imperio, desataron una tormenta de agitación política. La otrora inquebrantable confianza del liderazgo del Imperio se hizo añicos, reemplazada por una desesperada lucha por atribuir culpas. Las acusaciones volaban por todas partes. ¿Cómo se había permitido que esto sucediera? ¿Quién había subestimado tanto a los humanos? Gravemente, la élite política, antes unida en su creencia en la invencibilidad del Imperio, ahora se enfrentaba entre sí. Cada facción buscaba proteger sus propios intereses y desviar la responsabilidad de sí misma. La realidad de la vulnerabilidad del Imperio los afectó profundamente por primera vez en siglos. Se vieron obligados a afrontar la posibilidad de que ya no eran el poder supremo que siempre habían creído ser los humanos, una especie que apenas habían considerado digna de mención, había expuesto sus defectos y sus suposiciones excesivamente confiadas y destrozado su aura de invencibilidad. Las repercusiones fueron inmediatas y profundas a medida que el control del Imperio sobre sus vastos territorios comenzaba a debilitarse y los rumores de rebelión y descenso se hacían más fuertes por toda la galaxia. La noticia de la derrota del Imperio a manos de la humanidad se extendió como un reguero de pólvora. La reacción fue una mezcla de incredulidad, conmoción y una creciente sensación de que la humanidad, antes considerada un actor menor en el escenario galáctico, ahora era vista con un nuevo y desconcertante respeto. Las otras especies que durante mucho tiempo habían temido el dominio del Imperio ahora miran a los humanos con una mezcla de esperanza y miedo. Esperanza de que tal vez el Imperio no fuera tan invencible como parecía. Temor de que la humanidad, con su nuevo poder, pudiera representar una amenaza para ellos también. Para la humanidad, esta victoria fue más que una simple batalla, fue una declaración a la galaxia. Ya no serían vistos como los desvalidos, ni como las especies que debían ser enfrentadas o ignoradas. Se lo habían ganado. Su lugar entre las estrellas no se debía a la fuerza bruta, sino a una astuta estrategia y a la comprensión de las debilidades de sus enemigos. Los humanos habían demostrado que no debían ser subestimados, que podían enfrentarse a las fuerzas más poderosas de la galaxia y salir victoriosos tras el desastre. El comandante humano reflexionó sobre el camino que los había llevado hasta allí. No había sido un viaje fácil, pero había sido necesario. El engaño había sido su mayor arma, permitiéndoles volver la arrogancia del Imperio contra sí mismo. El comandante reflexionó sobre la locura del exceso de confianza de sus enemigos. Como la creencia del Imperio en su propia superioridad lo había cegado a la verdad. En contraste, la humanidad había aceptado su condición de desvalido, usándola para inducir al Imperio a una falsa sensación de seguridad antes de asestar el golpe decisivo. Pero el comandante también sabía que esta victoria era solo el comienzo. La galaxia era vasta y, aunque el Imperio había sido humillado, seguía siendo una fuerza a tener en cuenta. Los humanos habían dejado su huella, pero debían permanecer vigilantes. Los demás poderes de la galaxia los observarían de cerca, algunos con un nuevo respeto, otros con envidia o miedo. El ascenso de la humanidad no quedaría impune, y los siguientes pasos serían cruciales para determinar su futuro. El comandante observó las estrellas. Una sensación de determinación se apoderó de los humanos. Habían demostrado su valía, pero no podían permitirse dormirse en los laureles. La batalla estaba ganada, pero la guerra por su lugar en la galaxia estaba lejos de terminar. El comandante sabía que la humanidad necesitaría seguir adaptándose, aprendiendo y fortaleciéndose. El engaño que les había servido también seguiría siendo necesario, pero ahora también contaban con la atención de la galaxia. Necesitarían equilibrar su nuevo poder con sabiduría y cautela. La historia, por ahora, cerraba con una nota de tranquila determinación. El Imperio había recibido un duro golpe, pero no estaba completamente derrotado. La humanidad se había alzado, pero su viaje estaba lejos de completarse. La galaxia, una vez más, gobernado por un único poder dominante, era ahora un lugar de incertidumbre y potencial, y mientras los humanos se preparaban para lo que les esperaba, sabían que esta victoria no era el final, sino simplemente el comienzo de una nueva era en la que forjarían su destino entre las estrellas.